Gracias. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Bueno, pueden sentarse. Gracias a todos. Bienvenidos. Vamos a continuar estudiando este precioso tema que comenzamos la semana pasada y que no es del agrado de muchos. Bueno, no es del agrado de la carne, pero sí es del agrado del Espíritu. Estamos hablando acerca de la autoridad delegada o cómo reconocemos la autoridad que Dios ha dejado. Y específicamente vamos a comenzar en Apocalipsis 19, porque ahí está nuestro texto base, fundamento, donde estamos desde hace un par de semanas estacionados y la semana pasada tuvimos un inconveniente con el audio de la prédica del domingo, pero gracias a Dios la logramos subir y ahí está disponible para que la puedan escuchar y ver, ¿verdad? No es el mismo audio o la calidad que siempre tenemos, pero la pueden escuchar. Gracias a Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, Apocalipsis 19. Estábamos a puntito de cambiar el mensaje de hoy, pero creo que del Señor es la decisión al final de que hablemos de esto, porque es necesario. Amén. ¿Están contentos? Muy bien. Apocalipsis 19, 14. Sí, leamos el 14 nada más. Fuerte conmigo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Digan amén. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo sobre las características de la esposa del Cordero. Este estado o este lugar o este grupo de personas, un remanente, que está hablando acerca de un ejército que se ha formado, se ha entrenado en obediencia a su general, en obediencia en este caso al Señor Jesucristo, que Él es la persona que está montada en ese caballo, como dicen unos versículos atrás, que dice que está sobre él, el versículo por ejemplo 13, está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Juan capítulo 1 dice que Jesús es el Verbo de Dios y el Verbo era con Dios, ¿se acuerdan? Y el Verbo era Dios. Está hablando acerca del Señor Jesucristo. Entonces, el cuadro es muy claro. El general viene adelante, el rey viene adelante, vestido con sus ropas teñidas, y dice, él es el Verbo de Dios, y atrás de él viene siguiéndolo un ejército. Y hemos aprendido la semana pasada que Dios nos enseña, nos llama, nos busca o busca enseñarnos cómo aprender a seguir al Cordero. Y hay gente que piensa que seguimos al Cordero solamente cuando hacemos, por ejemplo, oración. Y es correcto. Cuando oramos, estamos aprendiendo a seguir al Cordero. Cuando alabamos, estamos aprendiendo a seguir al Cordero. Cuando leemos la palabra, estamos aprendiendo a seguir al Cordero. Pero aquí le vamos a añadir un peldaño más alto. Y alguien podrá decir, ay, es que a mí la iglesia no mucho me gusta porque le ponen y le ponen y le ponen y más alta la vara y más alta la vara y uno tiene que ser. No. Aquí no estamos hablando de salvación. Porque la salvación no se gana por obras. Usted no puede hacer nada para ganar su salvación. La salvación la ganó Jesucristo con su vida, con su sangre en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, Efesios 2:8. No por obras para que nadie se gloríe, solamente por la fe en que Jesús nos puede salvar. Entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del premio del supremo llamamiento, de llegar hasta el final, de que Dios nos dé la corona o nos corone siendo parte de este ejército de la esposa del Cordero. Y las semanas atrás les he enseñado por qué sabemos que este ejército es la esposa del Cordero. Por la forma en la que ellos están vestidos. Ellos están vestidos con lino finísimo, limpio, que es exactamente la misma descripción que se da acerca del vestido de la esposa. ¿Lo ven? Otra parte de entender es que estos ejércitos están siguiendo al Cordero. Ellos lo siguen de cerca, no lo pierden de vista. Están viendo su espalda. Miren qué precioso eso. Están viendo su espalda, y esa es otra lección, pero no nos vamos a meter ahí porque necesito llegar donde vamos a llegar. Están viendo la espalda del Señor Jesucristo. Lo están siguiendo. ¿Me están siguiendo? Ahora les dije, ¿a qué le vamos a añadir? Que seguir al Cordero es orar, es leer la palabra, es congregarnos. Seguir al Cordero
o cómo aprendemos a seguir al Cordero es de la siguiente manera: obedeciendo a la autoridad que Dios ha delegado. ¿Cómo se entrenó la esposa para seguir al Cordero allá? Siguiendo órdenes aquí. Porque les dije, allá en el cielo usted no va a llegar a desarrollar nuevas habilidades. Es aquí que las tiene que desarrollar. Es aquí que tenemos que aprender obediencia. Es aquí que tenemos que aprender sujeción a la autoridad. Y yo sé que este tema no nos gusta, hermano, yo lo sé. Yo sé que este tema nos pega donde nos duele. Y ahora les voy a enseñar por qué. ¿Quieren saber por qué nos duele y por qué nos cuesta tanto? Ore, hermano, le dice el pastor. Es que fíjese que no tengo tiempo, pastor. Ayunemos el martes, hermano. Es que se me olvida. Fíjese, pastor, que hasta que ya tengo los huevos, el frijol, los plátanos, la crema, el queso, y ya tengo el primer bocado en la boca, me acuerdo que había ayuno, pastor. ¿Por qué nos cuesta tanto sujetarnos a la autoridad? Romanos 13, por ahí vamos a partir. Romanos 13. Creo que va a ser necesario que leamos todo el capítulo, así es que, ¿listos? Romanos 13. Dice el pastor, dice el jefe, dice, llegue a tal hora, por favor. ¿Y a qué hora vamos llegando, verdad? Ya vine, pastor, aquí vengo, 20 minutos tarde, pero vine. Y había un dicho que la gente enseñaba antes, ¿se acuerdan cuando decía, si usted llega 15 minutos antes, usted llegó a la hora? Si usted llegó 15 minutos después, usted ya no llegó. Y le voy a contar, para hacerlo reír y prepararlo para lo que viene. Le voy a contar una historia. Hicieron una competencia, la creatividad de las naciones, de los países. Y entonces llamaron a los salvadoreños y a otros países, ¿verdad? Y les dijeron, ok, con una página de papel usted tiene que hacer un elefante. Entonces vinieron otros países bien avanzados y creativos, hicieron una cosa excepcional de papel, ¿verdad? Una cosa que parecía real. Otros países utilizaron el papel y lo hicieron reciclado y fue una cosa, todo eso va a ganar el premio. Y el día que tocó presentar al salvadoreño, el salvadoreño venía corriendo con una página. Qué impresionante, dijeron, tal vez hicieron algún dibujo de realista o una cosa de creatividad. Y cuando los jueces agarraron la página, vieron que en la página decía, le solicitábamos una prórroga de 2 semanas más, por favor, para presentar el elefante. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta sujetarnos a lo que nos dicen, a lo que nos piden. Hermano, ya no haga esto. Ve, pastor, ¿quién se ha creído si no es nada mío, ni mi papá que fuera? Si yo sé que yo no soy su papá. Pero ni a su papá le hace caso seguramente. Nos cuesta sujetarnos a la autoridad. Romanos 13. Leamos el 1 y lo van a leer fuerte conmigo, por favor, despacio. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pónganle pausa ahí. Está hablando acerca del gobierno. O sea, ese pasaje en contexto está hablando acerca de los gobernantes. Y hablamos la semana pasada, me parece, y la semana antepasada, acerca de cómo el Señor Jesucristo, a pesar de lo que era, se sujetó a Poncio Pilato. Reconoció autoridad en Poncio Pilato. Le dijo, sí, es cierto, tienes autoridad. Ya les dije, ¿verdad? Tienes autoridad, pero no la tuvieras si no te hubieras ido de lo alto. Pero ustedes no ven a Jesús sublevándose contra Poncio Pilato. Sabía que la autoridad que tenía Poncio Pilato sobre él, que era limitada, era necesaria para que él fuera a la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Voy a poner el otro caso.
Los fariseos y los sacerdotes de esa época eran la autoridad en el templo, ¿se acuerdan? Y ustedes ven a Jesús haciéndoles referencia o respetando ese tipo de autoridad. Ay, 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 ya lo meten a pensar. Jesús fue y le dijo, no, mira, aquí están los fariseos, ellos son la autoridad, yo voy a hacer lo que ellos dicen. ¿Fue Jesús así? ¿Qué les decía a los fariseos? Entonces, hermano, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué con una autoridad sí y por qué con otra autoridad no? Resulta ser que la autoridad puesta por Dios, sea lo que sea, necesita seguir los lineamientos de la moral y de la palabra de Dios. Ahora, aquí está hablando un contexto de un gobernador que dice, si tú haces lo bueno, no tienes nada que temer de la autoridad, porque ellos están para castigar a los que quiebran la ley. Por lo tanto, si tú quiebras la ley, entonces tienes que tener temor. Se lo voy a traducir. Si usted está robando, tenga miedo, porque tarde o temprano le va a llegar justicia. Pero si usted no ha robado nada, hermano, tranquilo. Quien nada debe, nada teme. ¿Estamos? Siga. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¡Wow! Ese texto dice que las naciones o los gobernadores han sido puestos por Dios para juzgar y castigar al malo. ¿Está claro eso? Sigan, después les voy a enseñar una cosa sobre eso. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Wow. Ahora, hermanos, miren, aquí nos ponen un nivel más grande, porque dicen, tenemos que obedecer a la autoridad puesta por Dios, no solamente por el castigo, que es no obedecer a la autoridad, sino por la conciencia. Se lo voy a traducir en español. Usted tiene que hacer lo bueno, no solo para que no lo descubran, sino aun cuando no lo miran y cuando aún no se dan cuenta que usted está haciendo lo bueno, por causa de la conciencia. Voy a poner otro caso. Usted no tiene que obedecer a la autoridad delegada por Dios solamente porque la autoridad lo está viendo, sino a causa de la conciencia. Por la conciencia, ¿por qué? Porque la conciencia debe ser formada en la palabra de Dios, a causa del Espíritu Santo. ¿Saben qué está tratando de decir aquí el apóstol Pablo? Dice, debemos obedecer a las autoridades, no solamente porque nos miran, sino porque hay un Espíritu Santo en nosotros que nos impulsa a hacer lo correcto aun cuando no se dan cuenta de que hacemos lo correcto. ¿Lo están viendo? Ahora, hermanos, les voy a hacer la pregunta tal cual la tengo pensada en mi mente. ¿Dónde está o cómo está nuestro nivel de obediencia? ¿Está funcionando porque tengo temor de que me descubran o tengo temor de que me pase algo malo? ¿O está funcionando porque mi conciencia sabe que yo no debo hacer eso porque ofendo al Señor? ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo, hermanos? Es que no le gusta ese tema, ok, lo cambiamos. Sígame, voy avanzando. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Miren lo que dice el siguiente pasaje. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Digan amén. Dios dice en esta palabra a través del apóstol Pablo, no, está bien, gracias, que nosotros somos deudores
de que la autoridad tenga, por así decirlo, para manejar, para hacer esto, para cumplir la ley. Usted me dice, ay, pero yo no lo hago porque a mí esa gente no, es que ese no es su responsabilidad. Y ese no es su compromiso, el usted velar, por así decirlo, que alguien más haga bien las cosas. Su trabajo es hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Y Dios pedirá cuentas a los gobernantes que reciben, porque esa palabra es para ellos, hermano. O sea, esa palabra nos manda a nosotros a ser obedientes a las autoridades, pero también manda a las autoridades a tener cuidado porque dice que ellos son servidores de Dios. ¿Para qué? Para velar de castigar al malo. Ahora, y usted me dice, ¿y eso qué tiene que ver con la esposa del Cordero? Ahorita lo van a ver. ¿De acuerdo? Ahora, llegando a ese punto, aquí el contexto nos habla del respeto a las autoridades civiles. Pero esto también, por supuesto, lo pueden extrapolar a las distintas autoridades que Dios ha establecido. Aquí dice que tenemos que hacer 4 cosas con esa autoridad establecida. Miren, pagar tributo al que se le debe pagar tributo, pagar impuesto al que se le debe pagar impuesto, pagar respeto al que se le debe pagar respeto y pagar honra. A ver, los que se recuerdan de mensajes de hace años, ¿qué significa honrar a alguien? Ya lo hemos enseñado. Ponerlo en alta estima. Tener honra por alguien es estimarlo alto o tenerlo en alta estima por su lugar, por lo que es y por lo que hace. Obviamente hay un lugar correcto para esas cosas. Obviamente hay un lugar en el que se debe poner a esta persona. Obviamente no es Dios. Obviamente no es mucho más alto que Dios. Dios le ha puesto en un lugar, entonces tenemos que respetarlo. Tenemos que honrarlo. Tenemos que tenerlo en alta estima. Ahora, ¿qué me dicen de esta frase que está ahí? Dice, paguemos, o si tenemos deuda, de respeto. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo pagamos el respeto? Escuchen la pregunta, ¿cómo pagamos el respeto? ¿Saben cómo se paga el respeto? Reconociendo el manto de autoridad que Dios ha puesto sobre esa persona. Es decir, yo puedo ser menor, por decir un ejemplo, que el hermano Alejandro, en edad, aunque parezca más viejo, aunque esté todo arrugadito. Puedo ser menor que mi hermana Lidia, por ejemplo, pero de alguna manera el Señor ha establecido que en esta casa su servidor y la pastora sean los pastores de la iglesia por su misericordia y su gracia. Y aquí, a quien le van a demandar no va a ser la hermana Lidia como líder de la iglesia, sino a mí y a mi esposa. El día que el Señor nos llame a su presencia, nos va a decir, venga papito, a ver, me va a dar cuenta de cada una de las ovejas. ¿Ustedes creen que no saben en lo que nos hemos metido nosotros? Aquí hay un listado. Todas las personas que alguna vez pusieron su pie en casa de misericordia. ¿Oraste por ellos? ¿Ayunaste por ellos? ¿Oraste por ellos? ¿Hablaste la palabra? ¿Les dijiste la verdad? ¿Les señalaste? ¿Les hablaste? ¿Les hablaste? El llamado al ministerio está para todos, hermanos. ¿Quieren servir? Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque la Biblia dice que debemos pagar respeto a quien debe respeto. Y es algo tan sencillo como que respetar tiene que ver incluso con saludar a los demás. Tiene que ver con, por lo menos, levantarle la mano. ¿Me explico? Tiene que ver con los hermanos en Guatemala, ¿se acuerdan? En el retiro de hombres decía, hacer parte de nuestra vida a las personas que nos rodean. Eso no significa andarle compartiendo todo, hermano. Pero hay gente de la que yo no sé nada, hermano. Y le escribo, ¿y qué te has hecho? Fíjese, pastor, que aquí está, no sé qué. Y ya ando de viaje 3 meses. Y yo ni enterado en nosotros, hermano. Yo no quiero que me estén dando cuenta. Lo único que quiero es que me digan, fíjate tal cosa, y vamos a orar por usted. Es lo único que vamos a hacer. Ahora bien, necesitaba llegar a este punto. ¿Por qué? Porque pagar respeto empieza por educación. Estoy hablando de jefes, estoy hablando de pastores, estoy hablando de jefes de casa, de esposo, de lo que sea. Ya les dije, la semana pasada se los dije, si usted llega a su trabajo y usted maltrata a su jefe, no saluda, tenga cuidado.
porque usted no está pagando la deuda de respeto que tiene hacia las personas que Dios ha puesto como autoridad para usted. Ahora, hay un punto del que me voy a saltar para decírselo de una vez. ¿Saben qué pasa cuando nosotros no pagamos respeto a quien le debemos respeto, ni honra a quien le debemos honra? En pocas palabras, estamos en un estado que se llama rebelión. Ahora voy a hacer un paréntesis. Sé que algunos tienen una duda y la voy a aclarar ahorita. El paréntesis es el siguiente, miren. Alguien podrá preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si una autoridad me está pidiendo o me está mandando a hacer algo que no agrada al Señor? El pastor dijo que había que sujetarse a la autoridad, entonces aquel me está mandando a que robe, lo voy a hacer porque es mi autoridad. Les voy a dar 3 ejemplos rapidito para que sepan cómo tienen que actuar en este caso, cuando la autoridad no está sujeta a Dios y está mandando a hacer algo que no deben hacer, para después pasar a la rebelión, porque vamos a hablar de eso, ¿ok? Número 1, las parteras tenían una orden de Faraón. Si leen su Biblia saben de qué les estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuál fue la orden? Maten a los niños. Y si leen la Biblia, dice, y ellas temieron al Señor y no mataron a los niños. Y dice la Biblia, y Dios las bendijo por eso. Perdóneme, ellas estaban desobediendo a la autoridad en ese momento, que era Faraón. Pero Dios las bendijo aún en su desobediencia a la autoridad. Ahí hay un cuadro. Número 2. ¿Se acuerdan de aquellos 3 muchachos que estaban frente a la estatua de Nabucodonosor? Y Nabucodonosor dijo, cuando suene el sonido de la trompeta, creo que fue, todos se van a postrar, dijeron. Y sonó, mamá, y aquellos 3 parados. Todo el mundo postrado en el piso, haciendo caso, hermano, obedientes a lo que había dicho la autoridad. No puedo decir que no, que estaban parados. ¿Sabe, oh rey, que aunque nos metas en ese horno y le pongas 50,000 veces más fuerte, no nos vamos a postrar delante de esa imagen porque tenemos un Dios? Y esa imagen no es Dios, ni tú eres Dios, Él es el único Dios. Desobedecieron a la autoridad y Dios los salvó del fuego. 3. Por ahí estaba un hombre que le dijeron, no ores. Está prohibido orar. Está prohibido buscar a Dios. Está prohibido tener algún tipo de muestra de religión. Se llamaba Daniel. ¿Y saben qué hizo él? A la vista de todo el mundo, sin avergonzarse de lo que él hacía usualmente delante de Dios. Y rapidito, ¿verdad? Habían de esas personas, hermanos, bien queridos y amados por uno, que salieron corriendo rapidito, hermano, a contarle toda la historia al rey Darío, creo que era, ¿verdad? Llega, no, mira, rey, ¿qué pasó ahí? Te estaban haciendo, no, estaba traicionándote. Y lo metieron en el foso de los leones. Y Dios lo salvó del foso de los leones. Entonces, ¿qué pasa? Porque la autoridad puesta por Dios era el rey Darío en ese momento. La autoridad puesta por Dios era Nabucodonosor en ese momento. La autoridad puesta por Dios era Faraón en ese momento. Pero Dios bendijo a estas gentes que estaban de alguna forma desobedeciendo esas leyes. Les voy a dar un cuarto. Vámonos a Hechos 4, por favor. Hechos 4. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Amén. Versículo 19. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué estaba pasando? Los habían agarrado presos porque andaban anunciando el nombre de Jesús. Y los azotaron, les pegaron, y en una parte dice que se fueron gozosos por haber sido dignos de haber recibido azotes y golpes por el nombre de Jesús. Las autoridades eran los sacerdotes en ese momento. Y cuando les dijeron, dejen de predicar del nombre de Jesús, dejen de estar diciendo, le dijeron, miren, ahí me van a perdonar, pero ¿ustedes creen que es justo que desobedezcamos a Dios por obedecerlos a ustedes? No, papá.
asesinados, mutilados, martirizados, golpeados, pero siguieron haciendo lo que Dios les había mandado hacer. Entonces, ¿cómo respondo a esa pregunta? Es muy sencillo. Usted no puede obedecer a una autoridad que le está mandando a usted a quebrantar una ley del Señor. No, es que poner la firma ahí, vos, no, autorizalo, ahí vos tenés el poder para hacerlo. Autorizar esa firmita que vos decís que ahí eran $5,000 menos. No, Señor. Usted no tiene por qué ceder a eso. Esa autoridad ha sido puesta por Dios, pero lo está mandando a usted a ofender al Señor. Mentí en el reporte. No lo pongas. Decí que vos no estuviste, que vos. Cuidado. Que por obedecer a usted una autoridad, después se mete en problemas. Miren, ustedes no saben la cantidad de gente que hoy tiene problemas legales. Sí, la fiscalía y cualquier otra cosa por haber hecho caso a autoridades en el pasado que los obligaron a hacer cosas que no tenían que hacer. Ahí me va a disculpar, hermano, lo que le voy a decir, porque usted no, porque no está en mi zapato. La verdad le voy a decir, prefiera mejor quedarse sin trabajo y no comprometer su integridad y no ofender al Señor. Porque si usted se mantiene firme en ser agradable delante del Señor, el Señor lo va a guardar como guardó a Daniel, como guardó a Sadrach, Mesach y Abednego, como guardó a las parteras. Usted solo encárguese de ser agradable delante del Señor. Ahora, les digo una cosa. No me vaya a decir, entonces yo no voy a obedecer a mi autoridad porque no me gusta lo que me está diciendo. Yo siento que no es correcto. No, estoy hablando de eso. Su autoridad muchas veces le va a pedir hacer cosas que a usted no le gustan, pero si esas cosas no ofenden al Señor, está obligado a hacerlas. ¿Está claro eso? Así que no, por favor no vaya a agarrar de excusa, no, es que el pastor dijo que yo creo que el jefe no conoce al Señor, entonces, y como no conoce al Señor, seguramente lo que me está pidiendo no agrada al Señor. Y es que somos bien inteligentes, hermano. Sabios para el mal somos muchas veces. Con tal de salirnos con la nuestra, para no obedecer, le buscamos 50,000 razones a las cosas. Y usted tiene que cuidar nada más de que lo que le están pidiendo, usted no ofenda a Dios con eso. ¿Está claro? Por lo demás, nos corresponde obedecer. Amén, hermanos. Bueno, volvamos a Romanos 13 y vamos a leer la otra parte. Versículo 8. Y vamos a la parte dura del mensaje, hermanos. ¿Están listos? Bueno, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, noten qué interesante que el apóstol en el mismo capítulo que habla acerca de la autoridad, del respeto a la autoridad, también habla acerca del amor a los hermanos. ¿Saben por qué? Porque es un mandato y es una orden que Dios nos está dando de amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si cumplo con amar a mi hermano, voy a cumplir toda la ley del Señor automáticamente. Amar del lado correcto es entender que mi hermano es diferente, piensa diferente, actúa diferente y va a hacer diferente las cosas a mí. Yo no puedo pedirle a Kenner, por ejemplo, que haga todo como yo pienso que tiene que hacerlo y enojarme si no lo hace de esa manera y empezar a juzgar y empezar a decir, no, Kenner no tiene del Señor porque no ha hecho lo que yo le dije que tenía que hacer o lo que yo pensé que tenía que hacer. Yo tengo que entender que Kenner tiene su forma, Kenner tiene su temperamento, Dios lo ha formado de cierta manera y Dios lo está transformando, lo está cambiando, está tratando con él. Por lo tanto, tengo que aprender a amarlo en esa diferencia. ¿Estamos? Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente,
no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Miren qué interesante, cuáles dice aquí que son las obras de las tinieblas. Es bien fácil entender cuáles son las obras de las tinieblas, hermanos. Es la siguiente: todo aquello que hace el mundo y que es normal en el mundo son las obras de las tinieblas. Y perdónenme lo que les voy a decir y les voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que en el mundo hay respeto a la autoridad? Difícilmente. Difícilmente. En el mundo no hay honra a la autoridad. ¿Saben qué hay? Si te tengo que pasar encima, te paso encima. Si te tengo que usar como un escalón para llegar más alto, lo voy a hacer. Porque ¿saben qué domina ahí? El yo puedo, el yo soy, el yo quiero. La Biblia dice que esas son las obras de las tinieblas. Y dice que no conviene a un creyente andar en las mismas obras de las tinieblas del mundo. Ahora póngale usted el nombre de las obras de las tinieblas que usted conoce y que sabe que está allá afuera. Y sepa, y póngase usted debajo de la lámpara de la palabra y vea cuál de esas obras de las tinieblas estamos imitando nosotros. ¿Está claro eso? Ahora bien, vámonos a Apocalipsis 19 otra vez. (19:14). Ya casi nos vamos, hermanos. La primera vez que lo digo. Tercer llamado, ajá. Apocalipsis 19:14. ¿Lo leemos? Vamos. Y los ejércitos celestiales, vestidos. Amén. Ahora vámonos a Génesis 2. Les voy a enseñar una cosa aquí rapidito. Entonces, hermanos, ¿para qué Dios nos ha dejado las autoridades que nos ha dejado? Para enseñarnos obediencia, para entrenarnos en obediencia, para entrenarnos a responder, a respetar, a honrar a esa autoridad, para que podamos seguirlo a Él en el cielo. Esa es la verdad. Así que no menosprecies la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. No menosprecie la autoridad que Dios ha puesto en su trabajo. No menosprecie la autoridad que Dios ha puesto en esta iglesia, en la iglesia en general. No menosprecie la autoridad que Dios ha puesto en algún lugar, porque esa autoridad es la que Dios ha puesto para usted enseñarle a seguir órdenes y a obedecer y a respetar y a encontrar la autoridad de Dios en esas cosas. Amén. Bueno, Génesis 2:1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo. Léanlo fuerte, hermanos. Y todo. Ahora sí voy a usar mi pizarra. Miren, tengo días de no usarla porque era más que todo un mensaje y fíjate que se bloqueó, Jaime. Perdón, es que no la había usado. Escriban, por favor, lo siguiente. La palabra ejército en idioma hebreo es una palabra que se llama Sabá, así como se oye, Sabá. De ahí es donde viene la palabra Jehová Sabaoth, que es Jehová de los ejércitos, ¿de acuerdo? Entonces la palabra Sabá, gracias. La palabra Sabá a ver, Sabá es la H6635 y escriban el significado, por favor. No se mira bien. Muy pateada mi letra, hermano. Sabá significa, escriban por favor, formar un ejército, congregar, convocar, pelear, ejecutar, reunir, juntar. Ahora, ¿saben qué? Todas esas palabras, todos los significados tienen la misma idea.
la idea de llamar y reunir, la idea de hacer un llamado para que vengan hacia algún lugar, para que se congreguen, para que se unan, para que se junten, para que hagan una acción de obediencia a algo que están pidiendo. Toda la palabra Sabbat tiene que ver con eso. Y probablemente en las próximas semanas estudiemos qué significa la palabra Sabbat o cómo el Señor nos llama a ser un ejército a través de todas estas cosas. Pero noten esto, todos los que forman parte de ese ejército celestial que leímos en Apocalipsis 19 son personas que reconocen autoridad. Cuando escuchan una voz que los llama a reunirse, están listos para escuchar y para obedecer. Eso es un ejército. Un ejército es el lugar donde nos llaman y todos responden. No hay nadie quien esté bajo su propia autoridad. Todos están debajo de una autoridad superior que obedece ese llamado. Ahora bien, aquí es donde viene el problema de este asunto, hermanos. Todos aquellos que forman parte del ejército de la esposa reconocen y saben que no están por su propia cuenta. Saben que están debajo de algo que Dios ha puesto en algún lugar. Aprendieron en la tierra a sujetarse a la autoridad. Por lo tanto, en el cielo no les es difícil reconocer la autoridad de Dios. Entonces, ya les contesté la misma pregunta que les voy a hacer, ya se las contesté hace un rato. ¿Cómo se llama cuando yo soy parte del ejército y Dios me está convocando, y Dios me está llamando, y Dios me está buscando, y Dios ha emitido un sonido para que yo venga y me reúna y sea parte de ese ejército y yo no lo hago? Rebeldía. Eso es rebelión. Y les voy a enseñar algo rapidito acerca de la rebelión, por eso les decía que ya los iba a soltar. Hermanos, la obediencia y la sujeción a alguna forma de autoridad que Dios ha puesto, siempre significa de alguna manera, y miren, siempre, no hay excepción, siempre significa de alguna manera quitarme yo del trono. La obediencia siempre significa quitarme del trono. Para usted obedecer, usted tiene que decir, no lo voy a hacer como yo digo. O no lo voy a hacer como yo pienso. Se va a hacer como Dios ha dicho que se va a hacer. Para obedecer usted tiene que quitarse del trono. Y hermanos, al viejo corazón eso no le gusta. ¿O conoce usted a alguien que su viejo corazón automáticamente y ¿cómo se llama? Por inercia se bajó del trono? El viejo corazón dijo, no, ya me cansé de reinar. Hermano, hay que hacer guerra para bajar al viejo corazón del trono. Para eso venimos a levantar el nombre aquí, para demostrarle a este viejo corazón que no manda. La vergüenza que sentimos de, ay, ¿qué va a decir la gente si me muevo mucho? Ese es el viejo corazón diciendo, no, ¿para qué te vas a humillar? Como Mical se lo dijo a David, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se ha honrado el rey frente a la gente, a los servidores? ¡Qué bárbaro! Y David le dijo, si es por eso, aún me haré más vil delante del Señor. David agarró su viejo corazón en ese momento y ¡bangón! Lo tiró para el suelo. Tú no mandas aquí, aquí manda el Señor. Obedecer siempre va a requerir que bajemos al viejo corazón del trono. Por eso nos cuesta tanto. ¿Está claro eso? Por naturaleza, hermanos, somos seres rebeldes. ¿Se lo quieren que se los demuestre? No, dice. Somos rebeldes y tenemos una naturaleza de rebelión. ¿Desde cuándo? Desde que la serpiente metió la rebelión en el corazón del hombre. Lo que pasó en el jardín del Edén fue rebelión. Escriban, por favor, ¿qué es la rebelión? Esto es importante y les voy a enseñar una forma rápida de rebelión. Que conste, hermano, ya se los aclaré y se los vuelvo a decir. Yo no estoy predicando esto porque quiero que me hagan caso a mí, oigan, que digan, ay, pastor, todo lo que diga, sí, Señor. No estoy enseñando eso. Aparte que Dios nos guarde de mandarlos a hacer algo que ofenda al Señor. Nunca. Que el Señor nos ayude a no mandar a nadie a hacer algo que ofenda al Señor.
ni inmoral, ni nada, ni nada. No, no, no. Usted, al contrario, nuestro deseo como pastores es que ustedes amen al Señor, agraden al Señor en todo lo que hagan. Amén. Bueno, apunten, ¿qué es rebelión? Rebelión es el rechazo a la autoridad. ¿Usted qué esperaba? Que no, rebelión es que se levanten y que armen y que pongan a gente en contra de... No, rebelión es simplemente un rechazo a la autoridad. Ahora, si le quiere agregar algo correcto, vaya, puede agregárselo. Un rechazo a la autoridad justa. ¿Por qué les digo eso? Porque vuelvo y repito, no quiero que se me vayan a confundir a decir, no, es que el pastor dijo que tengo que obedecer todo y me están mandando a poner... No, no, no. Le estoy mandando a obedecer a la autoridad justa puesta por Dios. A los que lo están invitando a usted a crecer, a mejorar, a desarrollarse, a un jefe, a un pastor, a un gobierno que está haciendo las cosas correctas delante de Dios, obviamente, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Está claro eso, hermanos? Va. Pero resulta ser que rechazar la autoridad es rebelión. Y este principio, hermanos, ustedes lo encuentran en Lucifer. Él rechazó la autoridad de Dios. Isaías 14, Ezequiel 28. Dice que él no le importó la autoridad que era Dios en ese momento, sino que dijo, yo subiré a lo alto, pondré mi trono entre las estrellas y seré semejante al Altísimo. Rechazó la autoridad por completo. Ahora, hermanos, pregunta, ¿alguien aquí reconoce dónde está o cuál es su rebelión? Porque ya dije, hay gente que piensa, no, es que si yo no hago nada porque yo no le digo a nadie que el pastor, que el jefe tal cosa, que no, entonces yo no estoy en rebelión. Les voy a enseñar dos formas de rebelión. Esta forma se encuentra principalmente en las teorías políticas. Eso es muy interesante. Si a usted le gusta la política, habla acerca de la resistencia, le llaman ellos. Pero miren, lo vamos a extrapolar para nosotros en un principio espiritual. La rebelión tiene dos lados. Es rebelión activa y rebelión pasiva. La rebelión activa es violenta. ¿Sí? La rebelión pasiva es quieta. Ahorita les voy a decir qué es. Y hermanos, aquí nos vamos a examinar todos, ¿les parece? ¿O lo saco ya? No. ¿Cuál es nuestro problema con la autoridad? ¿Cuál es nuestro problema con obedecer a la autoridad puesta por Dios? En la casa, la autoridad son los papás, no los hijos. ¿Qué les dije la semana pasada? El perro mueve la cola y no la cola mueve el perro. Es una figura metafórica, ¿verdad? En casa, quien tiene que respetar más a sus papás, por así decirlo, son los hijos. Aquí no hay tales de que usted, es que yo voy a ser el mejor amigo de mi hijo y me voy a dar la broma con él y le voy a decir, no, usted es autoridad en la casa. Hijos tienen que aprender a obedecer y a respetar a sus papás. Déjenme decirles por qué. Porque si ustedes no obedecen y respetan a sus papás, ustedes tienen eso que se llama rebelión. Y lo platicábamos con mi esposa ayer que hablábamos sobre esto. Miren, Dios perdonó infinidad de veces a Israel a causa de su pecado. Pero Dios no tolera la rebelión. ¿No se han dado cuenta de eso? No tolera la rebelión. Hay algo en la rebelión que a Dios le produce repulsión. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Saúl? Le dijo, ve y elimina a los amalecitas, porque era un pueblo perverso. Si ustedes leen historia, vuelvo y repito, era un pueblo pervertido por completo, era gente mala, hermanos. No hay punto de comparación en la maldad que tenían ellos. Lean sobre historia y se van a dar cuenta qué es lo que ellos eran y hacían. Dios le dice a Saúl, ve y elimínalos. No, aquel no. Aquel fue y salvó al rey y salvó lo mejor que tenía. Y todavía le dijo, no, es que el pueblo me dijo que lo salváramos para darle sacrificio al Señor. ¿Y se acuerdan que le dijo Samuel, el profeta Samuel?
Miren, pues aquí lo apunté para decirles. Samuel le dijo lo siguiente: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos e idolatría, oiga, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Rechazar la autoridad es rebelión. Y la rebelión es algo que Dios no tolera. Ahora, ¿qué es la rebelión activa? ¿Qué piensan ustedes que es una rebelión activa? Cuando yo me opongo frontalmente. No, ve. ¿Y usted quién se ha creído? No, no lo voy a hacer. Pero mire, hermano, no. Mire, fulano tal, no, es que no. Y vuelvo y repito, y no le están pidiendo algo que ofenda al Señor, solo le dijeron que mueva su silla para allá. Llega tal, es que no sabe, jefe, no lo voy a hacer, vengo de lejos. Si usted, ¿por qué no sabe cuántos buses? Rebelión activa es cuando yo pongo un muro contra la autoridad y digo, no lo voy a reconocer. No me interesa reconocerlo, no me importa. No es autoridad para mí. Y somos bien espirituales. Les decía la semana pasada, la única autoridad que yo reconozco es Dios, de ahí nadie más. Sí, cómo no. Romanos 13 dice, reconozca la autoridad que ha sido puesta por Dios. Ahora, ese es bien fácil de ver, la rebelión activa es bien fácil de ver, ¿verdad? Pero ¿qué me dicen de la rebelión pasiva? ¿Saben qué es rebelión pasiva? Que por fuera parezco que sí, digo que sí, no, sí. Pero por dentro, hermano, me pueden poner de pie, pero por dentro estoy de rodillas. O al revés, me van a poner de rodillas, pero por dentro estoy parado, porque yo no hago caso así. Le hago caso porque este señor es el que me paga, pero no. Eso es rebelión pasiva. Una rebelión pasiva es silenciosa. Me dicen que haga algo y voy refunfuñando aquí a la casa, hermano. Amén, aleluya, ¿verdad? Hermanos, y cualquiera de las dos formas es intolerable para Dios. Ahora, en esto, la obediencia pasiva, por así decirlo, es todo aquello que nos hace a nosotros rechazar a la autoridad sin decirlo. Hay gente a la que se le dice, haga tal cosa, y dice que sí lo va a hacer, y al final lo hizo, pero de otra forma, o a medias. Lo hizo de otra manera, eso se llama rebelión pasiva. Si a usted le dijeron que tiene que hacer 5 de esos, y esa es la orden que dio la autoridad, son 5 de esos, no son 3. ¿Me explico? Rebelión pasiva es todo aquello que Dios me ha mandado a hacer y estoy haciéndolo con un gran enojo. Ay, Señor, yo creo que Dios se ha olvidado de mí. Miren, rebelión pasiva es saludar con enojo en el corazón. Y aquí, ¿no? ¿Verdad? Al jefe, ¿verdad? Jefe. Y por dentro está este señor que va a ver que aquí, que allá. Es rebelión pasiva. Y cualquiera de las dos formas de rebelión es rebelión. Dura tu palabra, ¿verdad? Es dura la palabra del Señor, hermano. ¿Por qué sé esto? Bueno, es que el ejemplo de todo es el Señor Jesucristo. Su obediencia fue activa y pasiva. Su obediencia fue teórica y completa, perfecta. Fue perfeccionado en obediencia. No quiere decir que él no sabía obedecer.
quiere decir que él fue obediente con deleite hasta en lo que no, hasta en lo que le dolió más en su cuerpo. Para que lo vean así y nos veamos todos juntos, y con eso hoy sí los voy a dejar ir. Se le acabó la batería. Gracias. Para que lo vean así de esta forma muy clara, hermanos. Pregunta: ¿Jesús tenía rebelión pasiva? ¿Qué piensan ustedes? Voy a apagar esto un momento. Su obediencia al Padre fue total, completa, perfecta. Perdóname, pero si ustedes y yo anhelamos seguir al Cordero, anhelamos seguir a ese general, debemos ser como él fue, ¿o no? Tengamos cuidado con la rebelión en esta forma que se manifiesta. Peor aún, si es una rebelión pasiva que no le decimos a nadie, pero por dentro andamos achacándonos todo el tiempo. No, mejor hable, hermano, mejor diga las cosas. Ahora bien, voy a insertar otra cosa aquí, porque eso no significa que usted no puede hablar con su autoridad y usted no puede decirle y sugerir algo a la autoridad. Pero eso es otra cosa, porque vaya a sugerir y no se enoje porque no le hagan caso. Usted, en el momento que Dios le ha permitido estar bajo una autoridad, busque honrar a Dios en ese lugar donde está. Usted no sabe si el día de mañana el Señor lo va a levantar a usted a un lugar de autoridad. Y lo que usted haya sembrado en ese lugar, usted va a cosechar aquí arriba. Si usted ha sembrado pura rebelión aquí abajo, lo que va a cosechar arriba es rebelión. ¿Está claro eso? Y miren lo que puse aquí. ¿Cómo podría la esposa del Cordero aprender a reconocer y a seguir la autoridad como parte del ejército celestial si durante los días en la tierra vivió con rebelión en su corazón? Imposible. Es mejor, hermanos, que aprendamos aquí hoy a obedecer con deleite, a obedecer con gozo, reconociendo la autoridad de Dios sobre todas las cosas, para que allá arriba no sea tan fácil seguir la orden del Señor cuando el Señor nos llame y nos diga es el momento. Allá no va a haber nadie que va a decir, yo no quiero, todavía estoy bien tranquilo aquí en la boda del Cordero. No. Es que el Señor dijo, se hace. ¿Por qué? Porque es gente entrenada en obediencia. Es gente que ha sido entrenada en reconocer autoridad. Es gente que ha sido entrenada en sacar la rebelión que hay en el corazón y entregarla y rendirla y dejar que el Señor nos enseñe de su humildad, nos enseñe de su obediencia, nos enseñe cómo seguir una orden, porque Él lo hizo. Es que les estoy poniendo el ejemplo de Jesús. Reconoció la autoridad del Padre y reconoció la autoridad que el Padre había puesto sobre la gente en Él. No hubo rebelión en su corazón, incluso contra la gente que era menos que él. ¿Quién era Poncio Pilato frente a Jesús para que Jesús se sometiera a esa autoridad? Pero no vamos a ser nosotros, hermanos, que nos digan una cosa porque. ¿Y este que acaso no sabe yo los títulos que tengo? Si yo me maté 12 años en la universidad y este pastorcito que no. Yo no soy nada, hermanos. Yo lo único que soy es un siervo del Señor en este lugar. Pero Dios mira los corazones, pesa los corazones y busca si hay rebelión activa o pasiva en nosotros. ¿Y lo busca para qué? ¿Para condenarnos? No. No busca para enseñarnos de su humildad, para enseñarnos cómo Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la recompensa preciosa de todo esto, hermanos, es que cuando aprendo a quitar esta rebelión interna, porque estoy enojado con todo el mundo y con mis autoridades y con esto y con lo otro, lo que Dios hace es darnos a cambio la oportunidad de seguirlo a Él como su ejército celestial. Escuchen lo que les digo, la esposa del Cordero no tiene rebelión en su corazón. Es una vara bien alta, es cierto, pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, Él lo puede hacer en nosotros. ¿Qué les dije de Pablo la semana pasada? Cuando él reconoció la autoridad de Dios, reconoció la autoridad en la gente que le había puesto Dios a la par. Le hizo caso a un hombre que no conocía, no sabía quién era,
pero lo hizo porque había reconocido la autoridad de Dios. Amén, hermanos. Bueno, ¿qué les parece? Ya, hasta ahí lo voy a dejar, ¿ok? Que el Señor nos ayude a ser libres y limpios de rebelión en nuestro corazón. Porque todo el tiempo andamos quejando, murmurando, renegando, refunfuñando. Y hermanos, pregunta, ¿a quién le gusta estar cerca de gente que reniega por todo? Levánteme la mano, ¿a quién le gusta estar cerca de gente que reniega por todo? Son un lamento andando, hermano. Son una queja caminando algunas personas. No, Cuidado con la rebelión que está en el corazón. Que el Señor nos limpie, ¿de acuerdo? Vamos a orar, a tomarnos un tiempo para orar ahorita. Después vamos a hacer lo que vamos a hacer. Ahí perdonen que los he sacado tan tarde, pero es necesario. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por hablar.